Vamos a orar. Dios bueno y misericordioso, a tu nombre damos toda gloria y toda honra. En esta mañana, una vez más, Señor, nos dirigimos a ti en oración, agradeciendo, Señor, que nos permita poder estar en nuestro culto público con la finalidad de nosotros alabar y exaltar tu santo y divino nombre, Señor. En esta mañana hemos adorado por medio de nuestras oraciones, por medio del estudio bíblico, hemos adorado por medio de nuestras alabanzas, Señor. Te pido que nos ayudes en este momento a adorarte, Señor, por medio de la escucha reverente de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos rumiar tu palabra, Señor, en todo el transcurso de la semana, Señor. Que tu palabra, Señor, nos permita ver a Cristo, Señor, exaltado, y que tu palabra obre en nosotros y nos ayude a ajustar nuestras vidas, Señor, a hacer los ajustes necesarios que tenemos que hacer para nosotros vivir vidas conforme a tu voluntad, para nosotros poder vivir vidas que te agraden. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8. Vamos a estar hablando en esta mañana de la satisfacción del deber cumplido. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8, dice el texto bíblico, versículo 6 al 8, dice el texto: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de usted ver a alguien cuando está a punto de fallecer. Yo he tenido la oportunidad de ver gente así. De hecho, vi una señora y esta comenzó a llamar a personas que había entendido que ella le había hecho algún daño, y comenzó a pedir perdón y como a poner las cuentas claras antes de su partida. Y las personas que están en esta etapa de la vida ya rumbo a irse, rumbo a que saben que la muerte está cerca, como que tratan de poner todo al día. Y vamos a estar viendo algo parecido a esto a través de nuestro texto. Vamos a ver la lucha del creyente que Pablo nos presenta aquí en el versículo 7. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esta carta de segunda carta a Timoteo fue escrita aproximadamente entre el 64, 67 después de Cristo, y fue escrita durante el reinado del emperador romano Nerón. Y Pablo escribe esta carta desde una prisión de Roma, donde él se encontraba allí encarcelado por segunda vez. Y esta es, podemos decir, esta es la última carta que Pablo escribe antes de partir, antes de morir o antes de ser ejecutado. Y la diferencia entre esta carta y la primera era que en la primera carta Pablo tenía cierta libertad. Sin embargo, ahora está en una cárcel fría y oscura, esperando allí la muerte. Y no solo eso, sino que se siente abandonado por muchos de sus compañeros. Y Pablo sabía que su tiempo en la tierra había concluido, estaba pronto a concluir, y esto lo tenía en expectativa. Y Pablo estaba experimentando la soledad que llega cuando usted sabe que usted está a punto de partir y no tiene a nadie alrededor suyo, y que todos sus colaboradores, que todos sus compañeros, que todos sus amigos habían ido. Mire cómo dice en la misma
segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 17, dice Pablo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescense, ahí tienen un nombre para los que van a tener hijos más adelante. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando venga el capote que dejé en Troa, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por fin fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Es una forma de Pablo expresar el abandono de sus compañeros en esta carta que va dirigida específicamente a Timoteo. Timoteo que conocemos a Timoteo como un joven pastor de Éfeso, a quien Pablo consideraba su hijo en la fe. Y Pablo sabía que ahora Timoteo iba a enfrentar grandes desafíos en la iglesia. Iba a tener que enfrentar a falsos maestros, iba a tener que lidiar con la persecución y con el desánimo de los creyentes por lo que eso implica. Y Pablo le escribe a Timoteo para animarlo a mantenerse firme en la fe a pesar de las dificultades. Estamos hablando de un hombre que está preso, que no está bien allí donde está. La diferencia de la primera vez que estuvo encarcelado, no está cómodo en aquel lugar. Sin embargo, el apóstol Pablo está preocupado por escribirle a Timoteo, por darle consuelo a Timoteo para que él pueda enfrentar la vida cristiana de ahí en adelante. El cristianismo en ese momento estaba bajo una intensa persecución por parte del Imperio Romano. Nerón había comenzado una persecución feroz contra los cristianos después del gran incendio del 64 a.C. Y muchos creyentes estaban siendo arrestados, otros torturados, otros estaban siendo ejecutados. Y Pablo, en medio de todo esto, Pablo sabiendo todo esto, quería darle ánimo a Timoteo. Pablo no era que solo estaba preso, porque si tú estás preso, bueno, está preso. Pero no era que solo estaba preso. Pablo sabía que pronto él iba a ser ejecutado. Y a pesar de todo eso, está en la disposición de consolar a su hijo en la fe. No le importaban cuáles fueran las circunstancias por las que él estaba pasando. Él no estaba concentrado en sus circunstancias, sino en el bienestar de Timoteo. Y yo veo a Pablo aquí pensando como piensan los padres. Los padres siempre piensan en darle lo mejor a sus hijos. Y Pablo está pensando en su hijo espiritual. No de manera egoísta, sino más bien pensando en las necesidades que Timoteo iba a tener después de su partida. Y Pablo escribe con varias intenciones para afectar el corazón de Timoteo. Y podemos ver a Pablo en esta carta animar a Timoteo a que sea valiente en el ministerio. Lo vemos advertir a Timoteo sobre los falsos maestros que estaban distorsionando la doctrina, recordándole también a Timoteo la importancia de predicar fielmente el evangelio y a su vez preparándose para su partida o para su muerte, asegurándole a Timoteo de que él había peleado la buena batalla. Le había escrito para pedirle a Timoteo también, en medio de la tristeza del abandono de sus compañeros, de que vaya a verlo pronto antes de que él fuera ejecutado. Segunda de Timoteo es considerada como una carta emotiva,
y se conoce como el testamento espiritual del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo deja sus últimas instrucciones a Timoteo y a la iglesia. Y nos enseña el apóstol Pablo allí a que nosotros tenemos que perseverar en la fe, pero perseverar aún en tiempos de dificultad y en tiempos de persecución. Y reitero, Pablo está escribiendo desde una prisión en Roma, consciente de que su vida está llegando al fin. Y aún así, hay esperanza para los demás en los labios del apóstol Pablo. No era un fatalista, era un hombre que había creído al Señor y a su providencia, que sabía que no importaban las circunstancias si el Señor estaba con él. Pablo sabía que él había creído en Cristo y que Él era su Señor y que él dependía plenamente de Cristo a pesar de cualquier circunstancia. Estaba convencido de la providencia y de la misericordia del Señor. Y esto era el baluarte del apóstol Pablo. Y no importaban las crisis para Pablo si el Señor estaba con él. No importaban las circunstancias, no importaban las tormentas si el Señor estaba con él. Todo lo habían dejado, los compañeros lo habían dejado. Él estaba solo en aquel lugar. Y él no estaba llorando y mira, ahora me han dejado solo y yo que tanto hice por ellos y yo que lo formé a ellos y ahora. No, Pablo no está quejándose. Pablo le dice a Timoteo que lo han dejado solo, pero que el Señor está con él. Los compañeros lo han dejado solo y humanamente él quería tener a sus compañeros de cerca, pero él sabía que si el Señor estaba con él tenía con él lo más valioso. Y eso nos va a suceder a nosotros. Eso nos va a suceder a cada uno de nosotros, que vamos a pensar cuando alguien está cerca o cuando alguien esté lejos, y al final el único que siempre va a estar cerca, a pesar de la cercanía de quien esté con nosotros, a pesar de eso, el único que siempre va a estar cerca de nosotros, el único que nunca nos va a fallar, el único que siempre se va a quedar a pesar de nosotros es el Señor. La vida cristiana es una batalla espiritual. No es una pelea simple y sin propósito, sino una batalla por la verdad, la fe y la fidelidad a Dios. Nosotros tenemos batallas internas y muchas veces yo debo vencerme a mí mismo. Las cicatrices de las batallas son las marcas de un soldado fiel y Pablo tenía marcas en abundante. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de usted ver alguien que ha ido a la guerra a pelear, que estuvo en un campo de guerra y son evidentes las cicatrices en todo su cuerpo. Yo estuve viendo un documental de alguien que había ido a la guerra y él decía cómo se había hecho cada una de las cicatrices que habían en su cuerpo. Se le veían las cicatrices por todo el cuerpo y él podía recordar cómo se hizo cada una de ellas. Y Pablo nos dice en Corintios que había recibido azotes sin número de los judíos. 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 veces lo azotaron con vara. Lo apedrearon al menos una vez. Náufrago 3 veces en alta mar. Pasó una noche y un día como náufrago en alta mar y estuvo en trabajos y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y concluye eso Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27, diciendo: y lo que es mi preocupación cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. O sea que a pesar de todas las cosas que Pablo pudiera estar pasando, Pablo siempre pensaba en el bienestar de sus hermanos. Pablo siempre pensaba en cómo estaban sus hermanos en la fe y cómo él podía guiarlo a que ellos pudieran tener esperanza en su Salvador. La marca suprema del soldado fiel es dar su vida en la batalla. Los soldados van a la batalla sabiendo que
puede que no regresen. Y cuando se despiden de sus familias, se despiden sabiendo que puede que no van a regresar. Van a la guerra preparados y sabiendo que pueden morir allí. El apóstol Pablo estaba preparado para recibir la marca incluso de la muerte. Él sabía que él sería sacrificado, él sabía que pronto iba a morir, y en vez de estar triste y melancólico, estaba lleno de gratitud, lleno de esperanza y lleno de preocupación por Timoteo. Porque Pablo sabía que es un privilegio y que es un honor vivir la vida para la gloria de Dios. Y si él moría, moría para Cristo. Y si vivía, también vivía para Cristo. Pablo estaba consciente de eso y ahora le tocaba derramar su sangre por la causa de Cristo, y él estaba dispuesto a hacerlo, pero no con reclamos, sino lleno de gozo. Pablo estaba en la disposición de darlo todo por su Señor. Había sufrido y ahora estaba en la disposición de dar su propia vida por su Cristo. Yo te pregunto en esta mañana, mi querido hermano, ¿y nosotros qué estamos dispuestos a dar por nuestro Señor? Pablo estaba dispuesto a dar su propia vida. ¿Tú qué estás dispuesto a dar por tu Señor? Nosotros decimos, yo lo doy todo por el Señor, pastor. ¿Es verdad que tú lo das todo? Si te dijeran que por el hecho de tú ser cristiano va a morir, ¿qué tú harías? ¿Negaría a tu Señor? O quizá algo más simple. ¿Estás tú honrando al Señor con la forma en la que tú vives? ¿Estás tú honrando al Señor en la forma en la que tú te comportas ante este mundo? ¿Estás tú honrando al Señor en tus relaciones interpersonales? ¿Estás tú honrando al Señor en tu forma de pensar? ¿Lo estás honrando con tu tiempo? ¿Lo estás honrando con la administración de tu familia para la gloria de su nombre? ¿Lo estás honrando, estudiando las Escrituras y aprovechando los medios de gracia que el Señor ha provisto para tu crecimiento espiritual? ¿Estás tú honrando al Señor? Y es para que meditemos, porque nosotros decimos, sí, como Pablo yo estoy dispuesto a dar mi vida, y no hacemos ni siquiera lo que es más simple. Hay gente que dice darle su tiempo al Señor y no le dan el tiempo al Señor, y si tú no le das tu tiempo, mucho menos le va a dar tu vida. Hay gente que no le da al Señor ni siquiera de sus ingresos, y mucho menos le va a dar su vida. Dar la vida por Cristo hoy es diferente a la época del apóstol Pablo, porque en aquel tiempo era literal. Dar la vida por Cristo hoy, nosotros podemos decir que es jugársela día a día, es ser carta leída y es mostrar a Cristo por medio de nuestras acciones. Cuando yo muestro a Cristo por medio de nuestras acciones, cuando yo bendigo al que me maldice, cuando yo amo al que no quiere saber de mí, cuando yo por ser cristiano soy rechazado por los demás, entonces yo estoy dando mi vida por Cristo. Cuando todos los demás ven a Cristo en mi accionar, cuando todos los demás ven a Cristo en mi diario vivir, cuando todos los demás me ven y dicen, mira, él es así o ella es así porque él es cristiano. Es que dice, no, es que a mí no me interesa eso, porque a mí lo que me interesa es que Dios me vea. No, tienen que verte, porque la Biblia dice que nosotros somos carta leída. Y si somos carta leída, es que el que está allá afuera nos va a leer y va a ver a Cristo en nosotros. ¿A quién están viendo? ¿Quién está siendo glorificado? El nombre de Cristo debe ser glorificado. Y yo tengo que vivir para que el nombre de Cristo sea glorificado a través de todas las cosas que yo hago. Amando al que no me ama. Nosotros no decimos eso, pero hay gente que no son muy cosas, que uno como que uno lo tolera por Cristo. Amando a esa persona difícil. Hay gente que son difíciles de amar. ¿Usted sabía eso? Hay gente que son difíciles de amar. ¿Ven la zona? Zona me está haciendo con la cabeza que sí. Hay gente que son difíciles de amar. Pero con Zuna yo decía ayer que no pasa eso, porque Zuna es cacarrabia, todos sabemos.
y pelea y discute, pero todo el mundo la quiere. Ella no califica para eso, esa la vamos a poner en otro renglón. Pero hay gente que son difíciles de amar. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? No vamos a faltar y vamos a tomar represalia contra esto. No, vamos a sufrir el agravio por amor a Cristo para nosotros vivir para la gloria de su nombre. Vamos a ayudar al prójimo. Y vamos a ayudar al prójimo dando por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y cuando yo perdono la ofensa que alguien me ha hecho, no tomando en cuenta su agravio, no tomando en cuenta que me ofendió, yo estoy agradando a Cristo. Dice el versículo 6 de nuestro texto, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y William Barclay, explicando la palabra mi partida está cerca, y él explicando mi partida, mire cómo lo explica William Barclay. Cito: esa es la palabra para desatar a un animal de yugo de los palos del carro o del arado. La muerte era para Pablo el descanso de la brega. Esa es la palabra para quitarle a uno las cadenas. La muerte era para Pablo una liberación. Iba a cambiar los confines de una prisión romana por la gloriosa libertad de las cortes celestiales. Esa es la palabra para soltar las cuerdas de una tienda de campaña. Para Pablo era el momento de levantar el campamento otra vez. Había hecho muchos viajes por los caminos de Asia y Europa. Ahora estaba poniéndose en marcha para el último y el más grande viaje. Iba a ponerse en camino hacia Dios. Esa es la palabra para soltar las amarras de un navío. Pablo tenía experiencia de dejar puerto y de hacerse a la mar. Ahora sí que iba a lanzarse a alta mar de veras, haciéndose a la vela para cruzar las aguas de la muerte y llegar al puerto de la eternidad, donde le espera Cristo en una entrada magistral y gloriosa al reino celestial. Fin de la cita. Y dice el pastor John MacArthur, cito: para un cristiano la muerte es intercambiar la carga de la vida terrenal por la alegría eterna del cielo. Fin de la cita. Todo eso suena bonito, ¿verdad? Si suena bien. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes quieren morirse e irse con el Señor? Levanten las manos los valientes. Los valientes. Yo le contaba, creo que era esto, que yo venía con Ricardo de la asamblea de la convención, y venimos por el camino, venimos hablando, y le digo yo a Ricardo, ¿y si el Señor viene ahora y nos dice, tiene que morirse uno de los dos? ¿Quién tú crees que tiene que morirse? Usted, pastor. Sin pensarlo. Muy convencido, lleno de convicción, y yo traté de arreglarlo y decirle, pero Ricardo, yo soy pastor y tengo una familia y tengo hijos que me van a extrañar, y tú no tienes nada de eso. Y me dice, no, ya usted vivió su vida, déjeme vivir a mí ahora. Deje un chance, ¿verdad? No queremos morirnos. Cuando nosotros atravesamos por enfermedades que nosotros entendemos que son catastróficas, nosotros sentimos el peso de la depresión porque nadie se quiere morir. Bueno, Pablo estaba convencido y sabía que la muerte estaba cerca, y Pablo en ese tenor está haciendo una evaluación de su propia vida, y él sabe que en esa evaluación que él está haciendo interna, Pablo sabe que él ha hecho un buen trabajo siendo un representante de Cristo y poniendo el nombre de Cristo en alto. Pablo se va con la satisfacción del deber cumplido. Yo he hecho lo que he tenido que hacer y el nombre de mi Salvador lo he puesto en alto con mi estilo de vida.
¿Tú puedes decir eso también como Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si tú tuvieras que hacer un autoanálisis de tu vida espiritual ahora, ¿cuál sería tu diagnóstico? ¿Cuáles serían esos resultados? ¿Tú crees que tú estás donde Dios quiere que tú estés? ¿O tú crees que está honrando a Dios con tu vida? ¿Está honrando a Dios con todo lo que tú haces? Pensemos, analicemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida y cómo nosotros estamos honrando a Dios con nuestras vidas? ¿Estamos nosotros peleando la buena batalla de la fe? ¿O somos de los que cuando vemos las dificultades salimos huyendo de manera despavorida? ¿O somos de aquellos que cuando llegan las dificultades nos refugiamos en Cristo en oración? ¿Cuáles somos? ¿Estamos guardando la fe? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos, al igual que Pablo, la satisfacción del deber cumplido? ¿O el remordimiento de saber que nosotros pudimos haberlo hecho diferente y no lo hicimos? La vida cristiana fiel y fructífera no es menos que una lucha feroz y muchas veces implacable. Por eso vamos a encontrar que la Biblia nos enseña que es una guerra contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra campal, es una lucha campal que nosotros tenemos como creyentes. Ser creyente, ser cristiano, no es tan simple como que soy cristiano y ya yo me convertí, todo se resolvió. No sé si a usted le decían eso, a mí me lo decían. Tú quieres ser cristiano, ven que todos tus problemas serán resueltos. Y yo le he contado que cuando van a mi casa y yo hago profesión de fe y me dicen que todo será resuelto y yo veo que al otro día me maltratan y al día siguiente me tratan peor y al otro día, pero como que no fue como me dijeron, esto no fue como me lo contaron, porque ahora todo el mundo se ha levantado en contra de mí. Hay una guerra, ser cristiano es una lucha, ser cristiano es una batalla. Pero es una lucha y es una batalla que vale la pena porque no estamos solos. En medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la batalla, el Señor está con nosotros y nos da la fuerza para nosotros poder resistir y llegar victorioso al final del túnel. Ese es nuestro Dios. Vivimos por Él, sí lo hacemos, y para Él y para su gloria. Y Pablo está diciendo que había sido una lucha la vida cristiana que él vivió. Él no lo ha dicho, ha sido una lucha. He peleado la buena batalla. Y yo no sé si usted entiende el concepto de pelear. Pelear no es toparse. Ay, mira tú, no he peleado la buena batalla. Mire cómo lo dice William Hendrickson. Cito. Había sido una lucha contra Satanás, contra los principados y potestades, los gobernadores terrenos de esta oscuridad en las regiones celestiales, contra la violencia y los vicios de los paganos y los judíos, contra el judaísmo entre los gálatas, contra el fanatismo entre los tesalonicenses, contra la contienda, la fornicación y los litigios entre los corintios, contra el gnosticismo incipiente entre los efesios y los colosenses, contra las peleas externas y los miedos internos, y por último, pero no menos importante, contra la ley del pecado y de la muerte que operaba en su propio cuerpo. Fin de la cita. ¿Es la vida cristiana una lucha? Lo fue para Pablo y lo sigue siendo para nosotros. Todo cristiano tiene luchas internas y tiene batalla, y muchas veces sale de una crisis para meterse en otra. Por eso no crea en el que le dice, yo soy cristiano y yo no tengo ningún tipo de problema. Revísate. Revísate si hay un máximo común denominador, es que el cristiano anda en las aguas de la turbulencia y es probado y sale de una crisis para meterse en otra. Tenemos lucha con el pecado que aún mora en nosotros. ¿Nosotros somos libres del pecado? Sí, pero todavía no.
y queremos agradar a Cristo y queremos serle fiel a Cristo, y nos encontramos de que tenemos un deseo hacia el pecado, que tenemos que al final del día ir a Cristo, pedirle perdón al Señor por ese deseo pecaminoso. ¿No tiene usted deseo pecaminoso? Felicidades. Al final sale el culto, nos vamos a tomar una foto, la subimos a las redes sociales para nosotros mostrar un extraterrestre. Luchamos con el deseo de no orar. ¿Quién de los que está aquí puede decir, no, pastor? Yo amo orar. A mí lo que más yo anhelo en esta vida es orar. Usted puede decirme eso de comer y yo lo creo. Pero de orar, hermano, muchas veces tenemos que batallar con el deseo de no querer orar. Y otras veces nos quedamos dormidos en la tercera o cuarta palabra. Y cuando nos despertamos que alguien no está viendo, despertamos diciendo amén, amén, amén. Para que el que no está viendo crea que era que estábamos orando. A mí me han dicho, he ido al mueble en mi casa a orar y me he quedado dormido. Y cuando Brian me va a ver qué yo estoy haciendo y escucho como entre sueños los pasos y me levanto, gloria a Dios. Antes estaba orando, me quedo callado. Luchamos, hermano, con el deseo de orar. Luchamos con el deber de nosotros predicar el evangelio a los perdidos. Queremos hacerlo a veces como que nuestra propia concupiscencia nos frena. Y queremos predicar y a veces hasta vergüenza nos da. ¿Y cómo va a ser, pastor? ¿Y yo voy a tener vergüenza? Sí, nos da vergüenza. Y decimos, ay, que yo soy una persona tímida, orgulloso. Y nuestro orgullo a veces no nos permite poder predicar el evangelio porque comenzamos a pensar en lo que van a decir. ¿Y qué van a decir si yo le digo a ese que... Y todo eso, y todas esas luchas internas. Tenemos lucha con hijos rebeldes. Hijos que nosotros los criamos y le dimos una educación y ahora son otra cosa. Lucha con nuestras parejas. Lucha con familiares, lucha en el trabajo, lucha con los vecinos, lucha con crisis propias e internas, con deseos que nos quieren gobernar y quieren que nosotros hagamos lo que esos deseos quieren, esos deseos internos de nosotros, esa concupiscencia. Luchamos con pensamientos que irrumpen nuestra paz como un tsunami. Y a veces nos preguntamos, ¿y yo soy cristiano? ¿Yo soy cristiano viviendo todo esto? Todos los cristianos de todas las edades han tenido las mismas crisis y han tenido los mismos problemas que tenemos nosotros. Ellos a su forma y nosotros a la nuestra. El pecado hoy nosotros tenemos la ley de un clic. ¿Quién tiene celular aquí? Levanten la mano, no tengan miedo. Que yo era uno de los que decía celular, eso no es necesario. Hasta que el mío se me bloqueó. Yo le he hecho el cuento. Héctor me regaló un iPhone. ¿Qué iPhone fue? ¿El 6 o el 7? No me acuerdo, 6 o 7 por allá. Y me dice él, mira, ya un celular se ha convertido en una necesidad. Yo, ¿qué necesidad ni qué necesidad? Yo vivo sin eso, ¿qué es lo que es necesidad? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Varios meses después se me bloqueó el teléfono y yo tenía todo dentro del teléfono. Y llamé yo a esto a la medianoche volviéndome loco. Ay, yo no me acuerdo la clave de esto. Ayúdame, ¿cómo yo desbloqueo esto? Y me dice, oye, no dije que tú no necesitabas eso. Porque hay hermanos así, que aprovechan el momento para entonces darte. Entonces, ¿qué hago en esos momentos de autoevaluación donde yo soy sincero y donde yo reconozco que no lo he hecho bien? Yo debo ir al Señor y ser sincero conmigo mismo, con el Señor. En esos momentos de evaluación que no llegan solos, los momentos cuando nosotros comenzamos a evaluarnos no llegan solos, casi siempre llegan después de una crisis. Y después de una gran crisis, entonces yo comienzo a cuestionarme y llegan esos momentos en el que yo entonces comienzo a hacer una autoevaluación. No crea
en esa evaluación que se hace en diciembre. Hermano, vamos a evaluar lo que hicimos en el año. Todos los años yo prometo que voy a adelgazar 30 libras y subo 20. No crean eso. Y al igual que el apóstol Pablo, nosotros deberíamos comenzar a ver nuestra vida de cerca para nosotros evaluar y nosotros poder hacer ajustes para nosotros vivir vidas que agraden a nuestro Salvador. Y podemos pensar, ¿quiénes nos han abandonado? ¿Quiénes nos han abandonado por el hecho de nosotros querer hacer las cosas correctas como dice las Escrituras? Yo puedo dar nombre, pero esa no es la idea. ¿Quiénes nos han agredido? Y nosotros podemos comenzar a razonar buscando respuestas de quienes han actuado de manera negativa en contra de nosotros, gente que debió estar cerca y simplemente se alejaron porque nosotros teníamos una posición totalmente diferente a lo que ellos estaban diciendo. Nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos que cuando evaluamos decimos, no nos ha ido tan bien o no me ha ido tan bien como yo creía o como yo quería o como yo había planificado, no me ha ido tan bien. Y quien se supone que debió ayudarme y guiarme a Cristo, lo que ha hecho es todo lo contrario, acusarme y maltratarme sin misericordia alguna. Y si no, pregúntenle a Job. Job estaba esperando que llegaran sus amigos. Y los amigos llegaron. Pero llegaron a acusarlo. Debieron llegar a orar con él y darle palabra de aliento y decirle, nunca tú debes dudar de la misericordia del Señor. Refúgiate en el Señor. Pero esa no fue la historia fue otra. Ellos llegaron a aplastarlo con argumentos y llegaron a acusarlo. ¿Qué nosotros debemos hacer cuando nosotros estamos en esos momentos de batallas? Cuando nosotros estamos en esos momentos de crisis, cuando se levantan las crisis para derribar nuestra fe, ¿qué nosotros debemos hacer? ¿A dónde nosotros debemos ir? ¿Dónde debemos buscar ayuda? Salmo 46. Dice el salmista allí, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 10, está quieto y conoce que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Versículo 11, Jehová de los ejércitos está con vosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué debemos hacer? Refugiarnos en Cristo. ¿Qué debemos hacer? Ir al Señor, descansar en el Señor y echar todo lo que somos sobre el Señor y saber que Él es nuestro refugio. No importa lo que pueda venir, mi refugio se llama Jesucristo. Cuando estemos en esos momentos de batalla, siempre debemos recordar esto para nosotros poder encontrar consuelo en nuestro Salvador. Recordar las Escrituras que nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que lo mejor que nosotros podemos hacer es refugiarnos en el Señor. Es lo mejor. Tenemos un faro de luz en medio de la oscuridad y ese faro de luz es Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mirar a Cristo. Cuando todo sea contrario, ¿qué debemos hacer? Mirar a Cristo. Cuando todo sea difícil, ¿qué debemos hacer? Mirar a Cristo. Cuando todo esté bien, ¿qué debemos hacer? Mirar a Cristo. Por eso he dicho que es nuestro deber hacer los ajustes necesarios para nosotros glorificar el nombre de nuestro Salvador con nuestras acciones. Y yo lo que veo aquí es a un Pablo haciéndose una autoevaluación y compartiéndola con Timoteo. Sabía que iba a morir pronto y está evaluando su vida. Y si nosotros tuviéramos que evaluar nuestras vidas hoy, cómo hemos vivido,
y para quién nosotros hemos vivido. La vida cristiana consiste en cultivar una vida de arrepentimiento y fe y buenas obras para nosotros glorificar a nuestro Salvador por medio del poder del Espíritu Santo y con la ayuda de los medios de gracia que el Señor ha provisto para nosotros. Dice un autor, cito, la vida cristiana se basa en la obra de Dios que opera en el creyente por medio del nuevo nacimiento, la justificación, el don del Espíritu, el perdón de los pecados y nuestra unión con Cristo. La meta de la vida cristiana es que todo creyente sea conformado a la imagen de Cristo y, como resultado, participen del gobierno divino desde la tierra para la gloria de Dios. Fin de la cita. Si nosotros tenemos metas, debería ser la meta del apóstol Pablo: vivir una vida centrada en Cristo. Y podemos decir al final, entonces, como dijo el apóstol Pablo, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se acerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pablo, solamente a ti, Pablo, te van a dar eso. No, dice la parte final, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros somos salvos por gracia, para la gloria de Dios y para cumplir su llamado santo de ser sus testigos en este mundo. Y esto debería inspirar a cada creyente a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ustedes se saben la otra parte. Todo lo demás vendrá por añadidura. Eso debería motivarnos a nosotros a entregar nuestros dones y nuestros talentos y colocarlo y ponerlo al servicio de nuestro Salvador. Todo tiempo, todo, entregárselo a nuestro Señor, nuestros recursos, toda nuestra energía, a servir nuestra vida, nuestra voluntad para la gloria de nuestro eterno y suficiente Salvador. El punto número 2, que tiene que ver con la perseverancia, dice en el versículo 7, el apóstol Pablo: he acabado la carrera. Pablo ve su vida como una carrera que él ha corrido con dedicación, que a pesar de todas las dificultades que tuvo, no abandonó la carrera. En el 490 antes de Cristo hubo una batalla legendaria en la ciudad de Maratón. Y en esta batalla hubo un soldado llamado Filípides que corrió aproximadamente 40 kilómetros desde el campo de la batalla en Maratón hasta Atenas. Y corrió a toda prisa para anunciar la victoria sobre los persas. Y se dice que después que él entregó el mensaje, cayó muerto. Él mismo cayó muertecito. Fue tal el esfuerzo que hizo en todo el recorrido hasta llegar a Atenas, que al dar el mensaje ya no había aliento de vida en él. Él sabía que tenía un mensaje importante y que ese mensaje iba a traer paz a Atenas porque ellos habían vencido al enemigo y eso iba a traer paz a la ciudad. Y eso fue lo que lo hizo a él correr y entregarlo todo en esa carrera. Entonces Pablo sabe lo que Pablo está diciendo. Pero a nosotros, al igual que a Filípides, a nosotros nos dieron un mensaje mucho más importante que el que tenía este hombre. Nosotros debemos correr por la vida sabiamente, sabiendo la importancia del mensaje que nosotros tenemos, y debemos estar en la disposición de darlo todo por la importancia de dicho mensaje. Y correr de tal manera
de tal forma que nosotros podamos honrar a Dios, podamos honrar a Cristo con nuestro mensaje. Tenemos y somos portadores de un mensaje que da salvación y vida eterna, y es el mensaje más importante que jamás nadie podrá escuchar en este mundo. ¿Tú tienes ese mensaje? Sí, pastor, claro que sí. ¿Tú compartes ese mensaje? Eso es otra cosa. Nosotros portamos ese mensaje y nosotros deberíamos correr de manera desesperada como corrió este hombre y estar en la disposición de nosotros morir si fuese necesario para nosotros poder hacer y cumplir lo que nosotros tenemos que hacer. No pensar en cómo nosotros nos vemos nosotros mismos. Que no pensemos en nosotros, sino en el mensaje y llegar lo más lejos que nosotros podamos. Nosotros, de hecho, cuando comenzamos a compartir con la gente, y hay gente que yo tengo mucho que no la veo, o que no se la encuentra en el metro, o se la encuentra en un autobús, o se la encuentra en un vehículo, en un carro público, ¿de qué nosotros hablamos? Hablamos de política, hablamos de la economía mundial, qué difícil está. Hablamos de los problemas internacionales y hablamos de la guerra entre Ucrania y Rusia y cómo Estados Unidos está manejando todo eso. Hablamos hasta del clima. Y muchas veces nosotros olvidamos el mensaje más importante, que es el mensaje de salvación. Y míralo de esta manera, el mundo está enfermo. Y nosotros tenemos lo único que lo puede sanar, que es a Jesucristo, quien da salvación y vida eterna. Entonces nosotros deberíamos correr como este hombre, correr para darle a Cristo a todo aquel que no lo conoce. Correr y darle a Cristo sin importar cuál sea el costo de esto. Correr por el mundo, correr hacia todo el que está necesitado y mostrarle a Cristo, llevarle a Cristo a nuestros familiares, llevarle a Cristo a nuestros hijos, a todos nuestros radios de acción que puedan conocer al Cristo de la gloria. Cuando se revivieron los Juegos Olímpicos modernos, ya para el 1896, entonces se incluyó esta carrera de larga distancia en honor a este evento, llamándole maratón. Ustedes han escuchado esta carrera, que al principio fue una distancia de 42.195 kilómetros, establecido en los Juegos Olímpicos de Londres en el 1908, y la idea de allí era que la carrera pudiera terminar justo frente al Palacio Real. El mundo reconoció esta hazaña y cada vez que hacen eso se está recordando lo que se hizo allí en maratón. Nosotros pasaremos por un tribunal, iremos al tribunal de Cristo. Y allí nosotros seremos recompensados por todo lo que nosotros hayamos hecho en esta vida. Si nosotros corrimos para llevar a Cristo, a pesar del precio que quizás fue muy alto, nosotros seremos recompensados. Y no va a ser una recompensa corruptible, sino incorruptible. Y yo prefiero la recompensa que da Cristo. Yo no sé usted. La vida cristiana, hermano, no es un sprint. La vida cristiana es un maratón. Hebreos 12, ya citado. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El que está corriendo una carrera no se detiene en el camino a descansar porque sabe que su descanso está al final. Corre sabiendo que está corriendo y que al final le espera la meta. En el camino va a encontrar obstáculos, sí va a encontrar obstáculos. Va a encontrar camino fangoso, sí, pedregoso también.
Va a encontrar cuestas, sí. Pero hay algo sumamente importante y es que nosotros no estamos solo en la carrera, que el Señor está con nosotros y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo y que solo nosotros debemos acudir y refugiarnos en Cristo, que es nuestro refugio. Porque Él nos da la fuerza que nosotros necesitamos para nosotros seguir hacia adelante. Estamos corriendo con paciencia y fidelidad la carrera de la fe. Tenemos que reflexionar y tenemos que meditar en lo que está pasando con nosotros y tenemos que hacer ese autoanálisis para ver qué está pasando con nuestras vidas, para que hagamos esos ajustes y podamos terminar volviendo a Cristo y podamos rendir nuestras vidas a Él y seguir hacia adelante en nuestra carrera, sabiendo que un día vamos a rendir cuenta por todo lo que nosotros hagamos en esta vida, sea bueno o sea malo. Hermano, que el Señor nos ayude a nosotros, a que nosotros podamos meditar hoy, para nosotros poder seguir viviendo o vivir vidas que agraden a nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder evaluarnos y ver cómo nosotros estamos viviendo la vida cristiana, cómo estamos nosotros honrándote en todo lo cuanto nosotros hacemos. Ayúdanos, Señor, a poder tener esta convicción que tenía el apóstol Pablo de honrarte a pesar de cualquier circunstancia y si fuese posible dar nuestra vida por ti, hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo en nuestras acciones. Ayúdanos a mirar a Cristo, Señor, en todo lo que nosotros hacemos y que el fin último de nosotros sea glorificar el nombre de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.